para que todo aquel que crea no se pierda. Tenga vida eterna. Entonces hay que entender ese texto. Primero, escuche esto que es importante. El término unigénito. Algunos teólogos trinitarios dicen su único hijo. Mentiras. Antes de que Jesús naciera, la Biblia dice los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. Amén. Amén. Hay que entender que es el término unigénito. Amén. Amén. Unito. Uni significa único. Uni viene de único. Génito viene de la palabra género, especie. Amén. Lo que el texto quiere decir es que Jesús o la manifestación en carne de Dios es única en su especie, única en su género. Dios nunca, escuche esto, nunca ni jamás de los jamases va a volver a hacerse hombre para venir a morir en una cruz. Una sola vez. Amén. Y con eso es suficiente. Eso lo Amén, dice amén. Hebreos. Amén. Amén. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo. Ya sabemos que la palabra hijo es un título que Dios le colocó a su manifestación Amén. en carne, amén. Lo que el texto quiere decir es, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su única manifestación en carne, para que todo aquel que crea que Él se manifestó en carne no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo? Amén. Amén. Por eso hay que entender esto. Esto viene de especie. Si quiere, búsquelo por internet. Ahí está clarito. Génito, género. Una sola vez Jesucristo se hizo carne. Una en su especie, original. Eso es como cuando usted va a mirar una pieza de colección y dice, esa es única. Nunca el ser humano debe esperar que Dios se haga otra vez hombre y venga a una cruz. Eso fue una sola vez. Amén. Primera de Timoteo 5, uno de los textos que toman los trinitarios para hablar y entonces dibujan. Dice, porque solo hay, escucha esto, es importante en los tiempos. Hay un Dios. Amén. Y solo hay un mediador entre Dios. El mediador está entre Dios Y el hombre. Jesucristo, hombre. Solo hay. Es importante esto, ¿yo? Entonces el teólogo, el trinitario, se imagina esta película, que cuando un cristiano falla, entonces el hijo va donde el papá e intercede por el cristiano. ¿Está entendiendo? Amén. Mire, padre, pues yo vengo aquí a interceder por fulano que se equivocó y te falló, porque solo hay un mediador. Pero no es así, ¿por qué? El mediador dice Jesucristo solo o Jesucristo hombre. Jesucristo, hombre. Y yo le hago una pregunta, ¿en estos tiempos Jesucristo es hombre? No. Entonces, ¿por qué está la palabra hay, que es presente? No dice hubo un mediador, Jesucristo hombre, porque si dijera hubo un mediador, Jesucristo hombre, me está hablando de un hecho pasado, amén. Amén. Claro, esto es pasado porque Jesucristo fue hombre, no es hombre. ¿Por qué hay un término presente para un hecho pasado? No, por una razón. Porque la Biblia explica que el sacrificio de Cristo permanece hasta el día de hoy. Amén. Amén. O sea, lo que el Señor hizo hace más de 2000 años está vigente. Amén. Ese sacrificio de la cruz del Calvario es tan efectivo como en los tiempos de los apóstoles, como en el tiempo de hoy. Eso tiene todavía relevancia, todavía impacto espiritual sobre la vida del cristiano, de quien lo acepte. Lo que Pablo está diciendo es, porque solo hay un mediador entre Dios que es eterno, amén, Amén. y los hombres que son pecadores, Jesucristo hombre, Jesucristo crucificado. Se refiere a la cruz del Calvario. Amén.
Por eso es que allá usted encuentra al apóstol Juan diciendo que si alguno hubiere pecado, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa sangre que se derramó hace 2000 años todavía permanece. Amén, amén. ¿Cuál es el mediador? Cuando un cristiano falla, no tiene que esperar que el hijo vaya a hablar con el papá, porque entonces el sacrificio fue en vano. Lo que tiene que ir es postrarse y hablar con Dios y decirle que la sangre de la cruz del Calvario me lave y me limpie. Ese es Amén, nuestro amén. mediador para llegar al Padre. Quiere decir que toda persona tiene que pasar por la cruz. Por eso es que aquí dice ay. Esto lo que enseña es que el sacrificio de Cristo permanece hasta el día de hoy. Amén. ¿Quedó claro? Amén. 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 Hermano, pero ¿por qué el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Ah? Hay que entender que la Biblia enseña que el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Amén. Amén. ¿Sí lo sabía usted? En el Antiguo Testamento, Dios estableció una manera para la remisión de los pecados. Y era que para que el hombre pudiera tener acceso al perdón de sus pecados, se necesitaba primero un sacerdote. Amén. Segundo, se necesitaba un cordero, una ofrenda. Amén. Algunos no podían llevar un cordero, pues llevaban otro animal. Pero se necesitaba un sacrificio. Amén. Amén. Un cordero sin mancha, impecable. Amén. El sacerdote llegaba allí y entraba solo, y el pueblo esperaba afuera. Tenía que primero purificarse él mismo, santificarse. Si él iba mal espiritualmente, en pecado, él se moría. Amén. Amén. Él llevaba unas campanillas, y él también llevaba algo con que lo amarraban. Si él moría, lo sacaban. Pero si él iba bien, cuando descendía la presencia de Dios y consumía, hablando en términos espirituales, amén, Amén. porque allí se sentía la presencia de Dios, allí donde el sacerdote estaba ejerciendo el sacrificio, él empezaba a danzar, sonaban las campanillas y el pueblo se alegraba. Dios nos perdonó. Se necesitaba un cordero, se necesitaba un sacerdote, amén, Amén. pero también se necesitaba una intercesión sacerdotal. O sea, el sacerdote estaba allí e intercedía por los pecados del pueblo y ofrecía el sacrificio. Amén. La Biblia dice que Jesucristo, cuando estuvo aquí, vino a cumplir todo eso, pero de una manera más eficaz, Amén. porque eso se necesitaba cada año. El Señor vino a hacer un solo sacrificio para siempre. Con uno solo tenemos. No hay que estar cada año. Entonces, cuando el Señor viene, viene como sacerdote. Amén. Pero también viene como ofrenda. Amén. Resulta que cuando Él está en la cruz, Él está ejerciendo los dos oficios. Escúcheme. Número uno, el sacerdocio. Y número dos, la ofrenda. Como cordero, no abrió su boca, pero como sacerdote dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Amén. Lo que el Señor está haciendo allí es la oración sacerdotal para dar cumplimiento al Antiguo Testamento. ¿Usted se imagina que Él hubiera entrado a la cruz del Calvario, amén, hubiera muerto y ya, y no hubiera dicho la oración sacerdotal? Por eso es que cuando Él puede decir con autoridad, consumado es. O sea, nosotros ya no tenemos necesidad de un sacerdote del Antiguo Testamento porque Cristo ejerció ese sacerdocio en la cruz del Calvario. Amén. Por eso es que Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para terminar, no se ría que es en serio. Sencillo, hermano. Cuando usted vea en la Biblia a Jesús hablando como el Padre, hablando con el Padre, está tomando la posición de hijo. Amén. El problema no es decir que Jesús es el hijo, porque en la carne lo es. La falla está
es no reconocer quién es Jesús en el Espíritu. Amén. En Apocalipsis dice, Apocalipsis capítulo 5 es uno de los versículos, hermano, que los trinitarios han tomado para disque mostrar que Jesús es uno y el Padre es otro. Amén. Y voy a representarlo gráficamente, Apocalipsis 5, 6. Y miré, escuche esto porque es importante, voy a hacer un gráfico acá. ¿Alcanzan a ver ahí? ¿Alcanzan a ver acá? Alguien que me lea Apocalipsis 5, 6 y yo lo voy dibujando, amén. Y miré y vi que en medio, 5, 6. Aquí está el trono. ¿Lo alcanzan a ver? Amén. Y miré y vi que en medio del trono y de los qué? De los 4 seres vivientes. ¿Y de los qué? De los ancianos. Y en medio de los ancianos. Ojo con esto. Aquí tenemos los ancianos. Amén. Estaba en pie un cordero. Los ancianos están acá. Amén. Aquí está el trono. En medio de los ancianos y del trono, ¿quién estaba? En pie un cordero. Como inmolado, ¿cierto? Entonces el trinitario o el dualista dice, mire, aquí está el trono y mire el cordero acá. ¿Sí ve que ahí están los dos? Porque el que está centrado en el trono es Dios y el cordero está en pie en medio del trono y de los ancianos. ¿Quedó claro? Mire que ahí están los dos. Pero esto es una mala interpretación de Apocalipsis 5:6. ¿Por qué? Tenga en cuenta el término trono y el término ancianos para poderlo entender. Ahora vamos a leer Apocalipsis 4 y hacemos el dibujo acá. Amén. Apocalipsis 4, amén. Versículo 2. Y al instante, escucha esto, yo estaba en el Espíritu. Amén. Y he aquí, me colabora, hermano. Señores, he aquí un trono. ¿Cuántos tronos hay? Uno. Y en el trono uno sentado. Amén. ¿Cierto? ¿Estamos? Amén. Ahora leamos el versículo 4. Del 2, del 4. Y alrededor del trono. Capítulo ¿qué? 4. ¿Quiénes estaban alrededor del trono? 24 ancianos. 24 ancianos. Escuche esto. Este dibujo sí está acorde a lo que dice la Biblia. Amén. Ahora sí leamos Apocalipsis 5:6, ¿dónde está el cordero? Y miré que en medio y de los Ancianos. estaba en pie un cordero. ¿Dónde está el cordero? En medio. En el trono. No entre el trono y los ancianos, sino en medio del trono y de los ancianos. Entonces, ¿quién es el que está en el trono? Jesús, el Cordero. Aleluya. Es Jesús el que está en el trono. Amén. No es el que esté a la derecha del papá. Amén. Que cuando Jesús resucitó, nos enseñaron que Jesús se sentó a la derecha del papá. Amén. Amén. Pero Efesios 4:10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Hermano, la Biblia dice en Hechos 10:40 que Dios levantó de los muertos a Jesús. ¿Cierto? Mire que ahí está hablando y está explicando la palabra que Dios levantó a Jesús de los muertos. Claro que sí, la Biblia lo dice. Porque Jesús es hombre, pero Jesús también es Dios. Y le voy a mostrar por la Biblia que Él se resucitó a sí mismo. Amén. San Lucas,
capítulo 2. Amén. San Lucas capítulo 2. Amén. Versículo. Amén. Ya le digo, hermanito. San Juan, qué pena. San Juan capítulo 2, amén. San Juan capítulo 2. Aquí hay algo interesante, vamos a leerlo desde el 14. Resulta que había una ley del diezmo, entienda esto. Amén. Escuche lo que le voy a decir. Y vale la pena hacer la aclaración que el diezmo que habla la Biblia era en especie. Amén. No era en dinero. Era en frutos del campo. Amén. Cosechas o animales. Amén. Pero resulta que pasaba algo. Usted tenía sus diezmos de sus cosechas. Amén. O el diezmo de sus crías, de los ganados, las ovejas. Pero usted, por decir algo, tenía que ir a adorar aquí a Berlín. Usted no podía agarrar con 4 bultos de maíz, 3 de trigo al hombro, 4 vacas. Amén. Entonces había una ley y era: venda todo acá. Amén. Deje el dinero aparte y cuando usted llegue allá, usted compre lo mismo, el mismo dinero. Si lo que vendió aquí le valió $1.000.000, llegue a Berlín y cómprelo. Y vaya donde el sacerdote y entréguele en especie. Amén. Amén. Entonces estos tremendos dijeron: ajá, a montar el negocio. Y claro, cuando iban los judíos a adorar en el templo de Salomón, entonces ya era: lleve la paloma, lleve la oveja, le tengo el trigo, va a llevar maíz, este es bueno. Formaron tremendo mercado. ¿Ah? Formaron, fue la plaza de Salomón. Entonces el Señor llegó allí, para que entienda, amén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Amén. Trae bolívares, venga, le cambio por pesos. Cambiando moneda. Eso fue tremendo negocio que armaron. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Amén. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Esto qué era? Pues destruir todo. Amén. Amén. Entonces el Señor le respondió: destruid, escucha esto, este templo. Él no les dijo ese templo, este. Y en 3 días lo levantaré. Ellos pensaron que Él les estaba diciendo del templo de Salomón. Entonces ellos dijeron: en 46 años fue construido esta belleza. Porque era un templo muy bonito. Y tú en 3 días lo vas a levantar si nosotros no, o sea, nosotros vamos, agarramos porras, tractores, lo que sea, y usted en 3 días lo va a construir. ¿Estamos acá, mi hermano? Compañero, no hemos terminado. Y usted en 3 días lo levantarás. Oiga. Amén. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Amén. ¿Quién resucitó a quién? ¿Quién resucitó a quién? Él está diciendo: destrúyanlo y en 3 días lo levantaré. Porque Jesucristo, como Dios, levantó a Lázaro y pudo resucitar su mismo cuerpo. Amén, amén. Amén. Hermanos,
Si quieres saber más, aquí está la Biblia. Cuando usted lea Padre, cuando usted lea Hijo, cuando usted lea Espíritu Santo, no piense que son tres personas. Son títulos u oficios de Dios. Amén. 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 Y termino diciéndoles que en Deuteronomio 6:4 dice así: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor Trino es. No, Uno es. el Señor uno es. No hay dos ni tres. Póngase de pie. Él es el gran yo soy.